Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña hoy en una emisión más de Cuéntanos. Y esta noche saludo a mi compañera y amiga Alejandra Lara Gómez, que ya está con nosotros. Muy buenas noches, Ale. Hola, buenas noches. Gracias por seguirnos esta noche en Cuéntanos. Pues tenemos unos invitados especiales. Tenemos al doctor Noé García Jofre. Nos está acompañando para checar cuestiones meramente electorales. Se nos acerca un proceso electoral. Bienvenida. Muchísimas gracias, licenciada, muchísimas gracias también por la oportunidad, el espacio en el cual siempre, bueno, pues nos hemos sentido cómodos para poder explicar, charlar las cuestiones electorales y los procesos políticos que han beneficiado o han dado de qué hablar en nuestro municipio, y con todo gusto estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias y un saludo a su respetable auditorio. Gracias, doctor. Y bueno, está por integrarse a la mesa, viene llegando desde el aeropuerto de Canticas, nuestra buena amiga Tania Pamela Mijares, estará dentro de un momento, ya está entrando aquí al hangar de Imagen y Política, para platicar un poco con el tema de los delitos electorales. Y yo quise invitar a dos consejeros del INE, que son pues ex consejeros del INE precisamente, del INE, claro. Pues parte fundamental y conocedores de esto que es el tema electoral. Ya estamos a 11 días del ejercicio de la jornada electoral. Doctor, platíquenos. Así es, licenciada. Bueno, pues tenemos en puerta la elección más importante en la historia de nuestro país y de nuestra vida democrática desde el México independiente, desde los primeros procesos sin ser netamente electorales, pero ya tenían esa capacidad donde el pueblo mexicano, después de ser pueblo independiente, empieza a ejercer su voluntad para llevar gobernantes a la silla donde los administran. Y ahora que ya contamos con organismos electorales, organismos profesionales, organismos públicos, de cierta manera autónomos, que se encargan de desarrollar procesos electorales, y son a los que ahora los ciudadanos le estamos dando la confianza plena, y sabemos que el Instituto Nacional Electoral, como los organismos públicos locales electorales, en el caso de Veracruz, van a hacer un excelente papel, porque además están siendo de escrutinio público por todos los ciudadanos. Todos nosotros estamos involucrados al 100% de lo que está pasando. Ahora contamos con una situación que hace años, generaciones atrás no contaban, que es el derecho y la oportunidad a estar informados, ¿no? Tenemos grandes plataformas para podernos informar, y eso nos da pie a que estemos verificando el proceso electoral, no solamente de los organismos electorales, sino de los principales interesados, que son los partidos políticos con sus candidatos, candidatas, plataformas, etcétera. Pero ahora a los ciudadanos nos toca participar en una fiesta importantísima, como lo comentaba, es la más importante en la historia de nuestro país, 200 años, y el 1 de julio los mexicanos tenemos que salir a votar, principalmente con un voto objetivo, con un voto razonado, con un voto que nos dé la libertad de poder exigir, de poder llevar a la silla que nos va a administrar, que nos va a gobernar, a la mejor persona, a la que nosotros vamos a establecer como la persona idónea para eso. Recibimos a Tania Pamela Mijares, entró ya aterrizando aquí en el hangar. Gracias, muy buenas noches, sí, bajando el helicóptero, pero ya está aquí con nosotros. Gracias, muy buenas gracias, noches. buenas noches, gracias. Tania, pues se acercan las primeras elecciones concurrentes para todo el país, y cuéntanos un poquito de cómo ves tú este proceso que vamos a vivir el 1 de julio. Mira, la verdad que yo tengo una percepción un poquito más crítica sobre cómo se elaboró el procedimiento para establecer las casillas únicas, porque se pensó en todos, menos en el ciudadano, que va a ser el escrutinio y cómputo, que va a ser el secretario, que va a ser el presidente, y creo que es la prueba de fuego, ¿no? Ya lo hicieron en diferentes estados, pero nunca ante una elección tan señalada, tan vigilada como es la presidencia de la República. ¿Qué pasa en una elección concurrente? Pues que en algunos casos, al ser la primera vez, se puede causar un poquito de confusión en el manejo de información. A esto sumarle los nuevos criterios de escrutinio y cómputo, los nuevos criterios de la metodología que se van implementando para ir perfeccionando
la vigilancia del proceso electoral, pues genera en algunas ocasiones, tanto en el personal del Instituto Nacional Electoral como en los capacitadores, como en los funcionarios de casilla, una cierta expectativa de no saber a dónde van, pero es un procedimiento que también está utilizado ya en otros estados, en elecciones concurrentes pasadas, y no en todos. Por ejemplo, lo que ocurrió en Chiapas, eso ocasionó la remoción del Consejo General del organismo local, claro, en Chiapas, y había consejeros que habían sido electos en ese año y para afuera todos, ¿no? Porque son criterios que se deben de cuidar ahorita, por muy autónomos que sean los organismos públicos locales, pierden cierta libertad o manejo de sus atribuciones porque se tienen que regir con criterios bien establecidos de nivel federal, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. O sea, ya no se pueden sacar nada de la manga de decir por aquí, no, ya, sí, claro. Entonces, ahorita, no en todos los casos ha sido exitoso, pero sí ha dado resultados, se ha ido a elecciones extraordinarias y se ha impugnado, pues se han resuelto en el tribunal, hay los mecanismos, pero bueno, Veracruz es uno de los 3 estados más importantes con mayor aportación de votos, quien tiene el estado de Veracruz ganado en gran parte ya tiene muchos votos para la presidencia de la República, entonces eso genera mucha expectativa porque va el Distrito Federal, el Estado de México y el estado de Veracruz, por increíble que parezca. La aportación electoral de nuestro estado es bastante amplia y sobre todo el nivel político en el que caracteriza a Veracruz siempre es tan polémico, tan diverso, controvertido, nunca es lineal, siempre tiene cosas nuevas proceso con proceso, entonces eso hace que la verdad que aquí las casillas únicas, lo que se espere o lo que sea la expectativa seguramente va a ser otro escenario, se va a romper y nosotros que nos ha tocado la experiencia electoral nos hemos dado cuenta que aunque creemos que ya va a haber procesos que tengan un cierto comportamiento, te sorprenden porque de repente entran actores nuevos, circunstancias nuevas y no sabes cuál va a ser la tendencia en muchos casos. Bueno, pues sí se ve difícil, esperemos que no sea el caso de Chiapas, ¿no? Que se vivió ahí. Yo tengo una duda y quisiera que algunos de ustedes me la disipara con su experiencia dentro del órgano del Instituto Nacional Electoral. Yo he visto que los presidentes, los representantes de los soples y del propio INE han hecho un llamado reiterativo a que el Ejército y la Secretaría de Marina vigilen, pero he visto en algunos casos que no hay la respuesta. ¿Qué pasa en ese sentido y qué podemos esperar para la jornada del 1 de julio? Bueno, recordemos que los temas de los procesos electorales está obligado en un proceso electoral federal como máxima autoridad de servicio público de resguardo, tanto el Ejército Mexicano como la Marina Armada de México. La misma ley, la legislación electoral, lo establece como los máximos responsables en sus respectivas jurisdicciones, tienen la obligación de coadyuvar y de brindar el apoyo. Esa coalición, ¿quién la hace? Pues netamente las autoridades electorales, en este caso el Instituto Nacional Electoral, vía sus vocales en los estados, previo a su Consejo General, tiene que hacer esas medidas de previsión con este tipo de autoridades federales. Ellos tienen la obligación de resguardar un proceso electoral, no solamente a los ciudadanos, que son la gran parte de cierto proceso electoral, ¿no? sino también el material con el cual el ciudadano tiene que ejercer su voto libre y secreto. Sin duda, sin aventurarme, creo que este proceso electoral del día 1 de julio vamos a contar con las medidas necesarias de las autoridades federales, que sin lugar a duda van a estar pendientes, con o sin convenio, de estar cuidando la principal razón de ser de un proceso electoral, que son las y los ciudadanos. Normalmente en este caso el Ejército y la Marina resguardan sobre todo los lugares de donde salen los paquetes electorales y a donde llegan, que estos son los consejos distritales y en este caso los consejos locales.
En este caso, las bodegas y los consejos estarán resguardadas. Sin embargo, ¿qué pasa con los organismos locales? Ahí tiene que ver un convenio con Seguridad Pública del Estado, y entonces ahí interviene los órganos meramente pertenecientes a Veracruz. Ahí sí tiene que ser un nivel de trabajo preciso, porque van a ser a la par, por lo menos en nuestro estado van a ser a la par las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que no va a pasar? No van a estar en las casillas, no van a ir a resolver el conflicto que se les presenta a los ciudadanos, porque también una de las regulaciones te dice que si entran los compañeros que pertenecen a las fuerzas públicas, ellos tienen que entrar sin armas, porque no puede entrar nadie armado al domicilio donde está instalada la casilla. Entonces ellos pueden estar afuera, habrá que hacer rondines de seguridad en los municipios que considere el organismo local como puntos importantes, y a su vez los consejos distritales y municipales tener pendiente dónde, pero no pueden ellos ni entrar, y difícilmente creo que vaya a haber rondines de la Armada o de la Naval, a menos que se genere una situación en que los ciudadanos soliciten cierto nivel de intervención, pero de lo contrario estarán resguardando únicamente los lugares en donde se instalan las bodegas electorales, que normalmente son los órganos distritales. Hablabas del conteo, de cómo va a ser ahora la cuestión del conteo en las casillas, porque se presenta ahora una nueva modalidad, ¿no? Lo que son votar individualmente por cada partido y votar por las coaliciones. Yo me acuerdo la primera vez que pasó eso, fue bueno, me tocó ser representante de casilla, y fue un show, porque el INE te mandaba sábanas para que no te confundieras. Sin embargo, quienes eran representantes de partido, había quienes no habían recibido capacitación y los mandaban a hacer el conteo a la casilla, y se hacía todo un show. La casilla de al lado, bueno, gracias a Dios en nuestra casilla no se dio, todos éramos muy participativos, pero en la contigua fue un show, y acabaron como, si nosotros acabamos a las 10:30 de la noche, ellos se fueron hasta las 12:30, 1 de la mañana. ¿Cómo crees tú que vaya a ser ahora en este nuevo proceso? Porque aparte son 5 elecciones. Bueno, ahí ocurre algo muy curioso. Normalmente quienes buscan que la asignación de votos les favorezca, pues son los representantes, esa es su función. Ahí el que está obligado a capacitarlos, pues es el partido, sin duda, porque a veces lejos de facilitar el trabajo, si no están capacitados adecuadamente, pues generan un poco más de atraso. Entonces creo que los partidos no pueden aventurarse a ser más que una persona que coadyuve y que sepa clasificar los votos, porque es verdad, ahorita viene un nivel de clasificación un poquito más complicado, pero igual les van a mandar los manteles que trae la asignación de votos, y ahí sí el funcionario es el que, si está completamente convencido y capacitado, el secretario y el presidente van a saber asignar los votos, saber explicarle a los representantes, porque fuera de eso pues tampoco pueden hacer mucho, ¿no? Los mecanismos para que el representante de partido intervenga en la manera de asignar los votos es o por hoja de incidentes o por escritos de protesta, y de todas formas las tiene que dejar asentadas el secretario. No puede hacer ningún otro tipo de intervención el representante de casilla, porque además no puede usurpar las funciones del secretario y del presidente. Entonces esa parte sí tiene que estar bien definida. O sea que debemos confiarnos en que aprendieron y lo aprendieron bien, ¿no? Para que también luego el presidente de la casilla sí es sabio, porque yo creo que también tiene que caber la prudencia en él, y sabe dirigirlo y sabe ser el líder de ahí. Yo creo que igual, y también independientemente de la no capacitación, que es una falta de respeto hasta para el proceso electoral, que los partidos no capaciten a sus representantes de estadía, bueno, pues igual y con la sábana creo que es un poquito más fácil que ellos sepan entender que se clasifican por partido, que se clasifican por coalición, que se clasifican por nulos, los que son
bueno, ahí en esa casilla a mí me tocó que el presidente hacía a un ladito los que pretendía eran votos válidos y al final se democratizaron. Gracias a Pepe Arana, ahí nos pone En algunas imágenes. En el caso sobre... de la capacitación electoral, la legislación electoral marca solamente dos institutos o dos fuerzas son las que pueden hacer capacitación electoral. En primer lugar, los organismos electorales y en segundo lugar, los partidos políticos. Y recordemos que, bueno, el presidente de una mesa de casilla pues es la máxima autoridad y se escoge mediante un proceso de sorteo llamado insaculación y se tiene que escoger por escolaridad. Entonces sí, efectivamente se tiene que apostar a la buena fe también del ciudadano y el presidente de casilla tiene en teoría que ser el más líder, capacitado, el perfil adecuado para ser la máxima autoridad de su mesa directiva de casilla y al final de cuentas pues me imagino que es del que más se identifica con los vecinos. Y en el caso, al ser ellos la máxima autoridad, ellos sí tienen la obligación, la disposición de poder ejercer su liderazgo y sí llamar dependiendo de las jurisdicciones, estamos hablando si es proceso federal, proceso electoral, a las autoridades responsables de salvaguardar el orden y la paz social, ¿no? Doctor, yo he visto, hay por ahí algunos paquetes, el conteo de los paquetes allá en el INE y en el OPLE también. He visto unas situaciones que si el crayón pinta bien, que si no pinta, que Michoacán no pintó, que hay la duda. Claro. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Mire, ante eso... Sí, lleva mi crayola. A partir de la reforma política en el 2007-2009, los ciudadanos emitíamos nuestro sufragio, nuestro voto alrededor de un tipo crayón. Vienen reformas, vienen cambios y también hay que economizar. Y en esta parte de hacerlo también entre económico, pero que dé certeza a un proceso, porque siempre se va a buscar eso, que sí, claro, que le dé certeza a un proceso, lo cambian a un tipo lápiz. Pero lo importante no es la forma, lo importante no es que sea que se haya economizado en materia electoral, sino que sea confiable. Y es una cera que está probada con diferentes químicos. Quizá el grado de inconfiabilidad sea la forma, pero se han hecho infinidad de pruebas. El mismo presidente del Consejo General, el doctor Lorenzo Córdoba, en días pasados hizo pruebas de la cera con la que está ya fabricada el lápiz, que se le quedó el nombre de crayón, pero tiene más forma de un lápiz, ¿no? El material electoral. Es difícil. Sin embargo, si el ciudadano que está en todo su derecho de acudir el día de la jornada electoral, en este caso el 1 de julio, con algún marcador, con algún lápiz, que el ciudadano le dé confianza, todos tenemos a lo mejor el lapicero que más nos gusta, ese lo podemos llevar, podemos tachar, podemos marcar y va a ser totalmente válido. Podemos llevar un marcador, nada más tener cuidado que a la hora de emitir el voto, pues nos vaya a traspasar la boleta, si es una tinta muy fuerte, si es una tinta con un químico que se desvanezca muy rápido, bueno, tener cuidado con esa situación, pero el ciudadano puede llevar el marcador que crea y va a ser un voto válido si lo hace de manera correcta. En la Junta ahora se hizo una prueba. Sí, estuvimos ahí con los periodistas, se hizo ahí pues eso, pero sin embargo siempre hay dudas, hay ciertas suspicacias que si allá en Michoacán no, que nos puede pasar aquí. Entonces por eso la pregunta, Tania, lo más correcto, bueno, pues dicen ustedes que utilizar, porque ya se realizaron todas las pruebas, pero mira, hay algo bien curioso. El detalle es que a veces los materiales electorales están hechos para un escenario normal, de una jornada electoral normal, en donde los ciudadanos van con toda la voluntad de marcar y manifestar su interés. Y algunas personas dicen, pero es que a la hora que lo quieres borrar, cuando tú entras a la mampara para tachar tus boletas, ustedes se podrán dar cuenta, si alguna vez han votado, que la mampara es realmente muy endeble, es que tantito se mueve y se cae, ¿no? Entonces ahora imagínense someter a la cera, a quererla borrar en esa mampara, pues la destruyes, ¿no? Por el nivel de fuerza que tienes que aplicar.
¿qué escenario se está planteando? Bueno, entonces se está planteando un escenario que no es el adecuado para el de la jornada, es decir, que la persona se lleve su boleta, que la marque fuera o que se la lleve sin haberla marcado y se la lleve para darle otros usos, y entonces ahí ya te metes en condiciones totalmente diferentes, en donde hay un propósito, en donde hay un nivel de incidencia, pero la legislación no te marca que haya límites para saber si tú pones o no el lapicero que tú quieras. Es evidentemente el Instituto Nacional Electoral, en materia electoral, exclusivamente por la parte de organización electoral, incluye la elaboración de este crayón como un mecanismo que tiene que comprobar y entregar para darle certeza al proceso. Pero si tú quieres usar tu propio plumón, marcador, no hay nada que diga, por eso ya no va a contar el voto, ¿no? Claro, por ahí Pepe Arana nos ponía un marcador de un meme. Nada más, si me permite tantito hacer una aclaración, somos exconsejeros, sí, exconsejeros electorales, claro, ¿no? Digo, para evitar ahí ¿Alguna situación que raspe un poquito, ¿no? A los actuales consejeros electorales del INE, y claro, que además, bueno, los invitamos precisamente, si usted tiene alguna duda respecto al proceso electoral, a lo que se viene, digo, el crayón, que es un tema, el hecho también de, ahora vamos a pasar a esta parte, que si por quién voto, voto por el PAN, pero no voto por los demás partidos, ¿qué pasa? Pero pues gana el PAN. Pero pierden votos el resto de los que integran la coalición, y veo que algunos candidatos pues no le hacen como que mucha promoción a la coalición, a los otros que la integran, pero tengo entendido que sí pierden un poco en cuanto al número. Pierden en el rubro electoral, ¿no? Para cuestiones de representación, ¿no? Claro, el voto tanto en la Constitución mexicana como en la legislación electoral nos marca que es una obligación, es un derecho. En materia jurídica lo marcan como un bien jurídico tutelado, es decir, que debe ser una protección el derecho de voto, y lo podemos clasificar en un voto válido. ¿Y qué es un voto válido? Bueno, pues aquel que reúne todos los requisitos de ley, donde el voto se va a hacer de manera libre, de manera objetiva, de manera razonada. Ahorita estamos en un proceso electoral donde los partidos que están participando llevan su candidato en coalición, y ahorita quizá pudiera existir un poquito o mucha, ¿no?, confusión, porque incluso en las redes sociales, que a veces pues no son las idóneas en materia de capacitación electoral, quizá en lugar de poner un granito de arena y aclarar puntos, ¿no?, empieza a confundir. Que el principio. Sobre todo porque, por ejemplo, en la coalición del PRI, con lo que es PRI, Nueva Alianza y el Verde, no van en las 5 en alianza, se separan creo que en las locales, y eso la gente no lo sabe. O sea, la gente se separan a conveniencia, porque digo, van en la presidencia de la República, y en el caso de la gubernatura pues tienen candidato a gobernadora, pero no apoyan a la candidata a gobernadora, sino apoyan a Miguel Ángel Yunes. Digo es como un contrasentido, ¿no? A partir de la reforma política electoral del 2014, ya cambió un poquito. El Tribunal Electoral Federal pues tuvo que prácticamente que entrarle al quite, porque veníamos de procesos muy complejos, 2006, 2012, donde partidos políticos perdieron muchísimos votos, porque el ciudadano, a la hora de remarcar el recuadro que te marca la boleta electoral, se pasaba un poquito, y a la hora de contar los votos pues lo tomaban a su conveniencia, a su experiencia, como un voto válido, un voto nulo, ¿no? En 2012 también tuvimos esa cuestión a la hora de que tanto los consejeros como los representantes, los mismos ciudadanos, hacíamos la defensa constitucional del voto del ciudadano. Entonces vino una reforma también acompañada de el cambio electoral del Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, y entra ahí el tribunal como máxima autoridad en un proceso electoral, y lo que cuida, y hasta la fecha sí va a ser, es la intención del ciudadano.
nosotros podemos remarcar el partido, el candidato que nos representa en un partido, lo podemos marcar con una X muy grandota, con una palomita, nos podemos pasar, pero si la intención del voto es X ciudadano, se tiene que respetar el voto. Así es, claro, mientras no se rompa la coalición, ¿no? En este caso tenemos candidatos que van en 2 o 3 partidos, podemos votar con una intención, con un tipo de remarca, porque en la boleta electoral nos dice que se remarque. Quizá nos puede dar una indicación, en algunas boletas dice remarca el recuadro con una X, o nada más remarca el recuadro, depende el diseño de la boleta, pero siempre se va a cuidar la intención del voto. Un voto nulo, creo que ahí tenemos un ejemplo. Gracias a Pepe. Ajá, dice en el primer, bueno, que yo veo, está un voto nulo, así es, ahí el ciudadano nos está indicando que no confía, ¿no?, en los partidos políticos y lo está anulando. Pues en todos los rayaron, ¿no? Sí. No, es que miren, el primero es una X para toda la boleta. Así Después dice un ya no voto, entonces eso también se toma como un voto nulo, claro, la intención del ciudadano. Después Y estar marcados todos, pues también serían votos. Así es. Esos son Válido. ejemplos de votos nulos. Así Ajá, es, sí. tenemos por medio de X, el otro una carita que está remarcando la gran mayoría de Y ahí puedo partidos. poner mi nombre también como voto nulo. Como candidato no registrado, como- Sí, sí, pero hasta si abajo. su nombre lo indica en un recuadro de algún partido candidato, Es voto nulo. va a ser voto válido. O sea, para Ok, anularlo va a ser tiene que sobrepasar El recuadro recuadro de no registrado. Así es. En el caso, otro ejemplo, 2015 también No sé si Pepe por ahí nos se pudiera rompe la conseguir el coalición. ejemplo de los votos, Válidos. porque Esos son ejemplos de votos no válidos, Así votos es. nulos, ¿no? Esos son votos nulos, lo que estamos viendo aquí en el ejemplo en la No Mira, hagan la eso, pantalla. no hagan eso. Lo Mira, importante aquí así es, a ese punto iba. ¿Cuál es a lo mejor la intención de tener un voto nulo? Bueno, nuestro sistema democrático, nuestro sistema de partidos aquí en el país tiene una característica. Así anules 5 millones de votos, si tienes un voto válido, ese es el ganador. No importa que representes a una sola persona. Nuestro sistema representativo realmente está hecho para que el que tenga menos votos se diga que es representativo. Entonces, en algún tiempo se discutió mucho el tema de, ¿y si lo hago nulo y porque ninguno me convence? A ti te da la libertad de que tú ejerzas tu boleta, la uses como mejor consideres, pero definitivamente el hecho de que tú anules tu voto no te garantiza que no quede uno de los que está contendiendo para el puesto sobre todo de mayoría relativa. En el caso, por ejemplo, de la pregunta específica que plantea Azucena, sí influye, porque aunque hacen coaliciones para tratar de influir sobre todo en los candidatos en donde no hay suplentes o no hay plurinominales. Esto quiere decir para gobernador y para presidente de la República. ¿Por qué? Porque el presidente de la República no lleva suplente. El gobernador tampoco lleva suplente. ¿Quiénes sí? Bueno, los senadores, los diputados, y entonces ahí es todo un equipo en donde el candidato titular, los candidatos suplentes, los candidatos plurinominales, pues tienen que llamar al voto, tienen que pedir que se les apoye para que puedan quedar, a diferencia de Presidencia de la República y Gobernatura, que pues ahí definitivamente o votas por la persona o no queda ese, ¿no? Entonces, más que nada las coaliciones están hechas para tratar de colocar el mayor número de votos en esas áreas. ¿Qué pasa cuando viene la elección de diputados federales y locales? Bueno, los partidos nacionales y los partidos estatales, que son los locales, ellos tienen derecho a plantear por circunscripción o por partido a los diputados plurinominales que van dentro de su representación por la cantidad de votos que tengan. Esto quiere decir que si tú quieres tener un cierto número de diputados extras al que es el titular,
tienes que votar por el partido que lo está proponiendo. ¿Qué pasa cuando esto no ocurre? Bueno, pues que evidentemente no tienen una representación que les dé fuerza para hacerle contrapeso, y por eso se le llama mayoría representativa. Inclusive en las asignaciones plurinominales hay mayoría menor, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de proporciones, y al final cuenta porque se convierte en dinero. Para ellos se convierte en dinero. Los partidos políticos no están preocupados por, bueno, esto es un tema a título personal, no están preocupados porque si mañana vamos a amanecer, no. Al final toda su preocupación sobre nuestro bienestar social es que se convierte en dinero, en sus prerrogativas para plantear dos cosas: su propuesta de administración social pública a nivel nacional, y cómo llevarla a cabo, cómo implementarla desde los diferentes medios. Entonces al final se convierte en presupuesto para que ellos puedan hacer uso de radio y televisión, hacer uso de tiempos en medios, en ediciones impresas, y hacer el uso económico de los recursos para promover a sus candidatos o a su propio partido durante el tiempo en que no hay campañas. Entonces tiene que ver en esos dos tiempos. ¿Por qué algunos no apoyan a lo mejor que voten por la coalición? Por esa razón, normalmente es porque el candidato que es el titular o por el que va de mayoría relativa está puesto por el partido más fuerte. Entonces el llamar a votar por los otros pues es como parte de su figura, pero sin duda él representa una fracción bien establecida y va a buscar en algún momento fortalecer pues al partido que lo está proponiendo. ¿Qué pasa? Que la ley prevé precisamente la cuestión plurinominal. ¿Cómo es que, cuál es la fórmula? Porque tengo entendido que es por fórmula, ¿no? Es el 10%. Es que es una fórmula establecida ya en la ley, dependiendo la circunscripción, el total de votos que tenga, y por circunscripción hacen el cálculo y determinan cuántos números de diputados plurinominales alcanza cada representación. Doctor, yo tengo una duda, y bueno, para el auditorio, claro, porque además lo he visto ahora que andamos recorriendo y cubriendo algunos candidatos, en el sentido de que, por ejemplo, está una coalición, digamos, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, digo, para que no se sientan los panistas, y de repente yo puedo votar por Movimiento Ciudadano, claro. Mi voto únicamente va para él, Claro. y si marco PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, los votos van para los tres, en el caso del proceso. Sí, los votos se van a contar, en este caso, bueno, en el ejemplo donde está esa coalición, vamos a llamarle que es Narnia, ¿no? Para que no haya por ahí algún tipo de problemita, ¿no? En Narnia está participando esa coalición, y van a votar por Movimiento Ciudadano. A la hora de contar, de hacer el recuento, el escrutinio, el voto va para Movimiento Ciudadano, el candidato o la candidata que vaya en la coalición. Igual lo que están haciendo, lo que he escuchado también en esas capacitaciones electorales de redes sociales, pues que voten por los partidos, por el candidato que va en coalición, y voten por todos. Si el candidato va en 3, voten por los 3. Si va en 4 siglas partidistas, pues que tachen las 4, y así pues no hay pierde, ¿no? Pero que sea un voto, sobre todo que sea un voto razonado, porque también le estamos dando los ciudadanos que pagamos impuestos, pues oxígeno a partidos, a siglas, a instituciones políticos, que en lugar ahorita de pedir el voto, primero nos tienen que pedir disculpas, ¿no? Porque los partidos políticos son los grandes responsables de un adelanto, de un atraso político, económico, social. Entonces imagínense volver a estar cargando, ¿no? Como un alacrancito en la espalda, en cualquier momento su naturaleza es picar, y eso es lo que hacen, con todo respeto, en Narnia, no aquí. Aquí no, aquí es otro tipo de política electoral, ¿no? Pero bueno, por lo menos en Narnia es darle oxígeno a los partidos que no se merecen, porque incluso gozan de un rechazo mayor, de casi el 80%, que de una aceptación. Cuando nace el Instituto Nacional Electoral, nace con una aprobación del 7%, y los partidos políticos en general entre el 9 y el 12%. ¿Qué quiere decir? Que el rechazo a esos partidos
a esas empresas, porque a final de cuentas se convierten en una empresa porque van por la cuestión Sí, porque son económica marcas y el registro les pide un porcentaje mínimo, y si no lo tienen van a perder prerrogativas de millones de pesos mensuales tan solo en un estado. Un partido, por muy pequeño que sea, está recibiendo prerrogativas de 1 a 3 millones de pesos mensuales, claro. Ojo, por ¿no? eso dice que votar por la... Y en el caso del voto, o sea, porque es importante que el ciudadano realmente vote, lo ejerza y no tache su boleta como un voto nulo, que también es un derecho y hay que respetarlo. Estábamos haciendo, yo recuerdo, en una invitación, ¿Sí? en proceso electoral, un ejercicio más o menos, y un voto viene saliendo entre 35 mil pesos. Es decir, que no nos quieran vender el voto por 500 pesos, 2,000 pesos. Hay que... Yo he insistido en eso, ejercerlo, hay que porque ejercerlo. además, en primer lugar, tienes que ejercerlo, tienes que ir a votar, ya sea por quien sea de Narnia, es tu obligación, Sí, ¿no? me parece Pero que- por otro lado, que te lo lleguen a comprar en 2,500, sabemos de las necesidades, pero el voto cuesta arriba de 35,000 pesos. Y 2,500 Sin duda, ¿no? te sirven para una semana realmente. ¿no? ¿Para una Te sirven semana? Para un día, para Sí, una hora. no, y si En Narnia vives muy bien. Y si por ahí hay debilidades, no alcanza, pero ni en día, ¿no? Sí, Entonces, sí. es muy importante tener un voto razonado. Y bueno, por ejemplo, si yo en Narnia quisiera no votar en la casilla y punto que aquí está la mesa, ¿no? Y quiero ejercer mi voto en la mesa de los representantes. No, por eso tienes la... No, tiene que ser, bueno, cada quien, pero por es ejemplo, en el secreto, caso ¿no? de que yo quisiera, digo, que a mí me valiera, digo, si ya todo el mundo sabe por quién voy a votar, pues de una vez de tacho aquí ya lo voy metiendo, ¿no? Pues O sea, no, porque eso se presta a suspicacias. Lo que pasa es que eso genera a lo mejor bienestar en la persona que lo hace y se desquita de los partidos que no serán favorecidos, pero meten una dificultad a los funcionarios. De nuevo, en quien siempre tenemos que pensar es en el funcionario de casilla, que es al final de cuentas va a tener que asignar, contar, tardar, recibir los escritos de protesta, explicar por qué los recibió, qué hizo, y entonces, Pero sí. además no te lo permiten, porque yo he ido y si casi me quiero asomar, ay, no, digo, no lo permiten alguno, no sé. Además, si la realmente- ley es muy clara para que un voto tiene que gozar, ¿no? de cierta cuestión jurídica, y la principal es que el voto es secreto. Y algo que es recurrente, hay por ahí recibí un mensaje que yo me comunique a un número telefónico y que yo entregue ese día por quién voté. Los celulares es algo importante y primordial, sin embargo en cada proceso he visto que les permiten llevar los celulares, Claro. o te lo metes por acá, te lo metes por acá, y ya lo sacas y hasta te luces tomándolo, ¿no? La selfie. Fíjate con que en ese tema, por ejemplo, antes no estaba regulado. Bueno, nosotros que ya tenemos un poquito algunos años metidos en este tema, pues nos tenemos que seguir preparando y ver qué cambios ha habido en materia electoral. Y sobre todo en este momento en el que la elección parte de la presidencia de la República. A diferencia de otros años, ahorita la descripción para la capacitación del funcionario sí trae establecido que se deberá sugerir o pedir al ciudadano que va a ejercer su voto el que no use aparatos electrónicos o dispositivos electrónicos dentro de la urna para constatar su voto, cosa que en otros años no ocurría. A veces eran recomendaciones que los partidos, los representantes de los candidatos o de los partidos políticos hacían ante los consejos. En algunos casos esa recomendación se circulaba a los funcionarios de casilla, en otros pues no, dependiendo el consejo también que tanta dinámica, tanto participación tenga. Pero en este caso, en el manual del funcionario ya viene un apartado específico de lo que el presidente o los funcionarios de casilla deberán pedirle a la persona que va a ir a ejercer su voto en el tema de dispositivos digitales. O sea, que no Entonces, lo pueden usar. no te dice que no lo pueden usar, pero sí te pide que evites el uso porque tu Es voto una es secreto. recomendación. Entonces Así no es. los puedes obligar porque es un bien propio. Pero no lo acatan. Pero- Debería ser como una obligación. Yo creo que debería ser ya una prohibición, Bueno, ahí es Digo, una cuestión que sin duda los partidos políticos tendrían que legislar y ante el Instituto Nacional Electoral emitir la recomendación. Si bien
queda ahorita como quizá un proyecto de acuerdo en que está la recomendación en los manuales de capacitación. Hay que ser también un poquito de objetivos en esa situación porque podemos violentar. Además, el ciudadano, desgraciadamente, tantito queremos una prohibición por parte de las autoridades electorales o de los mismos funcionarios de mesa de casilla para tratar de violentar, y más si llevan esa tarea, esa convicción, Consigna. pues esa consigna, exactamente, pues de ahí se agarran. Ahora, ¿por qué la recomendación y no se puede prohibir? Si nosotros metemos un dispositivo electrónico, podemos probablemente, porque siempre hay que manejar esa palabra para evitar cuestiones ahí legales, probablemente que se evite el principio de certeza, se viole el principio de certeza, ¿no? Y obviamente, como delito electoral, porque evidentemente hay un proceso de descomposición en donde gracias a Pepe Arana, ahí nos tiene ya listo el celular en la boleta y ya está a punto de mandarlo. En 2012, en el proceso federal, presidencial precisamente, nosotros tuvimos varias observaciones porque aquí en Coatzacoalcos un instituto educativo obligaba, coaccionaba, presionaba a su cuerpo alumnado, sus alumnos, para que se tomaran una fotografía, si bien todavía no era el fervor de la famosa selfie, pero sí le tomaban la foto donde les obligaban a tachar. Así es por el que hoy es presidente y gracias a Dios va de salida, ¿no? Pero sí se ha dado esa situación. Ahorita en las elecciones pasadas se han dado ya la situación de que ya tienen que asomar para imprimir el rostro en el celular con la boleta marcada hacia donde les están dando la recomendación, obligación, hasta una situación ahí de deportación económica, ¿no? Que no nos consta, pero pues bueno, mayor, ¿no? Claro. Y que además la autoridad electoral pues tendrá que hacer su parte, digo, la FEPADE, que yo la he visto bastante omisa respecto a muchos delitos electorales que he visto que se cometen y que pues realmente nosotros lo hacemos a nivel de medios porque tenemos por ahí las acusaciones, aunque no de manera formal como debe ser, pero bueno, pues están ahí los datos. Ya, así es. En ese sentido con la FEPADE, ¿por qué desde su punto de vista de los dos claro. es un organismo que ahorita en estas elecciones, durante las campañas, se ha visto omiso? Bueno, desde que nace la FEPADE como una autoridad, como una fiscalía, nace subordinado de una procuraduría de justicia. Es una dependencia, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales carece precisamente de autonomía. Aquí en el estado de Veracruz tenemos una delegación por parte de la FEPADE. Ellos están obligados, ¿no?, a seguir por oficio una denuncia. Cualquier ciudadano puede interponer una denuncia. Hay ciertas características que nos piden para que vaya bien fundamentada, bien reforzada. También hay facilidades que tiene la FEPADE para poder mantener en comunicación y señalar un probable delito electoral. Está la página en internet, está en teléfono, que es FEPADETEL, o incluso también sí, tengo entendido que sí hay una aplicación. Ahora, ¿por qué la FEPADE no está haciendo nada? Puede ser una cuestión subjetiva también. En el estado de Veracruz es uno de los estados, y no es por presumir, pero que tiene la gran mayoría de delitos electorales. ¿Por qué no se le da seguimiento? Porque nosotros como ciudadanos no ratificamos. O sea, está el delito, ya está señalado, pero no ratificamos. No, es imposible que se le dé, ¿no?, un seguimiento. No defiendo a la fiscalía, pero sí ha dejado efectivamente mucho que desear. No dentro de que no tiene una autonomía, pues no puede ejercer un peso. Sí ha habido castigos a funcionarios, pero no ha habido un castigo a funcionarios grandes, ¿no? Como es el dicho, como es el sapo, pues tiene que ser la pedrada.
pero... Sí, sin duda. El sistema de justicia de por sí en nuestro país es muy cuestionado por el nivel de eficacia que tiene y de veracidad. Estamos en uno de los países en donde el sistema de justicia pues le hace justicia sobre todo a los que tienen más dinero, los que pertenecen a las grandes corporaciones, a los que tienen capacidad para mover el dinero con los magistrados o con las personas que toman las decisiones, porque vivimos en uno de los países con más alto índice de corrupción. Entonces, todo eso viene en cascadita hasta el sistema electoral. Digo, no va a ser la excepción. Es verdad, la FEPADE pues sirve para dos cosas, para nada y para nada, a menos que exista una razón política, un indicio de alguien que quieren perseguir. Yo tengo una percepción muy personal, y lo digo con mucha a lo mejor gracia, pero yo siento que a veces los ciudadanos decimos no sirve para nada, es una estructura tan pesada, de tanto de mucho dinero, que casi nadie siente que esté siendo eficaz. Gracias, pero eso tiene que ver lo con molesto el sistema. ahí Pepe Arana nos está poniendo el teléfono FEPADATEL 01800 833 72 33, digo, para que puedan hacer su denuncia. Ahora se supone que los delitos son de oficio. Así es, se persiguen de oficio. Que no son por denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay pruebas o hay referencia de que se haya cometido un delito electoral, la FEPADE tiene la obligación de seguir ese delito y no necesita uno llamar al 01800 y decirle, oye, es que yo vi a fulano de tal, así, esa. O sea, si se le remiten pruebas, ellos tienen la obligación de ejecutar la sanción que el código, en este caso la ley en materia de delitos electorales, sí. Mire, en el caso, por ejemplo, en la estadística mayor de las denuncias ha sido por la vía anónima, ¿no? Que sin duda pues es la más factible para poder denunciar un probable delito electoral. Podemos ser testigos de un probable delito electoral, hacemos nuestra denuncia anónima y solamente podemos decir en Coatzacoalcos, en la colonia centro o en el centro de la ciudad de Coatzacoalcos, están repartiendo despensas a favor de un candidato y ya estamos en los 3 días de periodo de reflexión, lo que antes le llamaban veda, ¿no? Bueno, ¿qué hace ahí la Fiscalía? La Fiscalía efectivamente está obligada, porque es por oficio, a seguir y a perseguir ese probable delito electoral, aún con los señalamientos mínimos que el ciudadano puede aportar. Claro que si va acompañado tiempo, modo, lugar, mucho mejor, pero la Fiscalía aún así está obligado a venir. Ahorita porque ya tenemos una delegación, pero antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, tenían que venir a la ciudad de Coatzacoalcos o donde se esté señalando el delito electoral, ¿no? Entonces, sí, es muy importante hacerlo y después tratar de ratificarlo. Claro. Así es, ahí está Pepe con algunas imágenes sobre pues lo acostumbrado, ¿no? La entrega de credencial y tu despensa es lo clásico que se da y que se sigue dando. Así es de que con el voto, la foto con el voto. Sí. Gracias a Rosy Terán, a Raúl Bertis, a sí. Martín Juvenal, a Gaby García, a Juan Aldana, a Víctor Manuel Nazariego, Auralia Leticia Martínez García y a todos pues quienes nos están viendo. Recuerde que es el tema, claro. Y yo creo que el tema es muy amplio referente a la cuestión electoral, digo, no da para un programa, yo creo que da para más. Hay por ahí algunas dudas y además pues ustedes son conocedores de este tema. Gracias. Decirle a los ciudadanos que nos ven que todos podemos cometer, ¿no?, un delito electoral, no precisamente los que estén en la situación partidista, política, electoral, sino todo ciudadano puede cometer un delito electoral y la sanción está establecida en la ley en materia de delitos electorales. Toda aquella persona que haga mal uso o dificulte el proceso electoral en cuanto a organización, preparación, capacitación, etcétera, va a ser señalado de cometer un probable delito electoral y va desde sanciones administrativas hasta la misma cárcel, lo máximo entre 9 o 12 años de prisión. Se le comprueba un delito, obviamente también depende el tipo de funcionario o servidor público, el nivel que sea va a ser acreedor a una sanción económica o
o cárcel en este Claro. caso. Y bueno, para las personas que nos están viendo, estamos con el doctor Noé García Joffre y Tania Pamela Mijares, que son consejeros del INE aquí en Coatzacoalcos y que hemos invitado para que nos hable un poquito del tema de los delitos electorales y todo esto que tiene que ver con la jornada electoral. ¿Qué pasa con los que rebasan los topes de campaña? Nos dice Marta Rodríguez. Bueno, ahí es muy claro, la ley lo maneja. En el caso del tope de campaña es una de las condiciones para anular el proceso electoral y quitarle incluso la candidatura o el probable triunfo si rebasa el 5% de los gastos ya establecidos del tope de campaña. Entonces, es una cuestión que deberían de estar, hay una unidad técnica de fiscalización, ¿no?, que lo está siguiendo, pero sí los partidos políticos tienen que estar pendientes de eso y obviamente en los órganos electorales las personas que están al frente, que por el 5 la verdad es es un apapacho, ¿no? Sí, o sea, el que esté, sí, no, porque por un lado hay una ley en materia de delitos electorales que nos dice ten cuidado porque si haces algo fuera del margen de la ley eres acreedor a tal tipo de condición. Pero a los partidos políticos no te vas a pasar, no hay problema, o sea, pásate del 5 y si no, pues ahí lo redondeamos, pero de hecho, redondeamos hacia abajo, sí, ¿no? de hecho es un tema muy polémico, inclusive en el mismo Instituto Nacional Electoral, por lo tema, no sé si recuerden la situación de Riquelme, es un caso muy sonado del nivel de fiscalización. Claro, ahorita entran diferentes cosas, porque a raíz de la reforma me parece que los partidos no asimilan, no estudian, no revisan toda la implicación que trae ese sistema de fiscalización en el tema de partidos políticos, y no solamente te incluye el dinero que tú ocupes en las campañas, ocurre en que también te van a revisar los spots, los tiempos en radio y televisión, las entrevistas, los medios impresos que utilices, cuánto tiempo te designan, porque después de cierta difusión de la persona, ya empieza a haber un costo. Y ahora hasta tus propios representantes así que es. van a vigilar tu voto, Entonces, también ya puede ser fiscalizado. Ellos, por ejemplo, ahorita, a los representantes que van a ser en casilla, el instituto para fiscalizar el dinero que se le paga a los representantes de casilla ya va a ser a través de su clave de elector con una asignación bancaria, de manera que el instituto va a seguir de manera electrónica los depósitos y los pagos a las personas, porque van a salir dependiendo a quien tú registraste en el sistema del Instituto Nacional Electoral para que sea tu representante de casilla, es a donde saldrá el nombramiento y será la tarjeta donde irá a cobrar el dinero con su credencial de elector, que deberá coincidir con la persona y con la clave de elector, de manera que se siga el dinero que tienen oficialmente los partidos para sus representaciones ante casilla. Oficialmente, porque de que hay mecanismos para que la verdad lo sobrepasen, yo creo que a estas alturas no podemos ser ingenuos, ¿no? Siempre tiene muchas Días pasados, el Instituto Nacional Electoral, vía la Unidad Técnica de Fiscalización, sacó un reporte en el cual pues es un poquito dudoso, ¿no? Gracias a Pepe Arana. Tenemos algunos topes millonarios de campaña 2018 y habla precisamente del tema en cuanto al monto de los recursos, ¿no? De los topes de campaña, que yo creo que sí se debe de vigilar, supervisar, y sobre todo pues que los partidos y los candidatos hagan cabal cumplimiento de los mismos, ¿no? Sí, pero es una situación que no se vigilan. Sí, no se vigila. La última estadística es, si no mal recuerdo, el candidato Anaya, que representa hasta una coalición de Acción Nacional, es el que más ha ejercido su aporte económico, cerca del 38-40%, contra un candidato que lleva apenas el 10%. Pero si nosotros salimos, vemos realmente un flujo impresionante, irresponsable de propaganda, vemos un desperdicio total en los tiempos de radio, prensa, televisión, que para nada está comprobando el dinero que se les está dando para ejercer sus gastos de campaña, su tope. Es decir, a mi punto de vista, creo que es una situación en la que se tiene que legislar más, donde se tiene que poner más observancia, porque es una situación en la que yo no creo que
que estemos ahorita, que no lleguemos ni al 50% de lo que los partidos, los candidatos estén ejerciendo. Basta salir de nuestras casas y ver, ¿no?, el bombardeo de spots, el bombardeo de publicidad, el bombardeo que tenemos de todos los candidatos. Entonces yo creo que el tope ya por ahí, por mucho ya. a 11 días y estar menos del 50%, pues no lo creo, ¿no? Bueno, por aquí tenemos algunos comentarios. Dice, soy la señora Rodríguez, dice, también vi a un evento regalando licuadoras, colchones. ¿Será que la FEPADE sí vean a ese grupo de ese grupo de cosas o esas cosas que se dan? Se fue en la colonia Francisco Villa. ¿Qué hacen los de la FEPADE y el OPLE en los eventos? Yo vi unos en un evento de un candidato que llegaron y tomaron fotos, pero no sabemos si se sancionó. Bueno, ahí es un tema de oficialía de partes. Ahora con la reforma se crea esta figura en el Instituto Nacional Electoral y en los organismos públicos locales de oficialía de partes. Esto quiere decir que si la FEPADE no llega, si quien es competente no llega, como representante de partido o como ciudadano, tú puedes solicitar al órgano electoral que vaya y dé fe, no decida, de fe de lo que está aconteciendo, de lo que está pasando en modo, tiempo y lugar, para poder levantar el documento pertinente y en su caso hacer la denuncia, dar de conocimiento para que se pueda seguir. Es decir, es como si fuera un notario, pero sin ser notario, pero le da la veracidad por el hecho de la figura electoral que deberá conocer los temas de fiscalización, los temas electorales, o sea, deberá ser una persona con la capacitación adecuada para saber cómo acreditar lo que está ocurriendo en el lugar. Sería como un actuario de Uh-huh. este caso de Roland. Así es. O del INE, porque ocurre, ahorita igual también ha habido varios eventos masivos aquí en Coatzacoalcos y ha habido mucha movilización tanto para cierres o eventos de la gobernatura que le corresponden al OPLE, como de senadores y diputados federales que le corresponden al Instituto Nacional Electoral. Pues vamos a esperar que ellos se conduzcan con la rectitud como debe ser, y por supuesto que los partidos y los candidatos hagan su parte. Yo creo que no terminamos aquí esta parte de la entrevista, Tania, doctor Noé, estamos ya colgados un poquito de tiempo, pero sí, si hacemos el compromiso de una vez aquí, hacemos la segunda parte porque hay dudas y sobre todo pues es válido que la gente pregunte, para no dejarlos por ahí que en esa parte de que no se le responde muchos de los casos. Sí, igual ¿Qué hacer? los temas de los últimos días de campaña, ¿no? Porque también hay una regularización para los últimos días para todos los candidatos, ¿no? Claro. Pues nosotros encantados, o sea, es un tema que como ven nos gusta mucho, nos hemos preparado un poquito en la práctica, entonces yo encantada. Claro, doctor. Con todo gusto, nosotros, como le comenté al principio, desde que tenemos esta valiosa responsabilidad, venir a Imagen y Política es un placer, nos sentimos como en casa y, gracias, doctor. Sin echar flores aquí a las damas presentes, es uno de los medios que más objetividad y respeto, ¿no? Se han ganado entre los medios que dan cobertura a los procesos electorales, y con todo gusto venir acá. Es un placer, muchas gracias. Gracias, doctor, gracias, Tania. Gracias, Alejandra. Gracias a ti. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en esta emisión de Cuéntanos, y fijaremos el día, a ver si puede ser el próximo martes para que estén aquí con nosotros los consejeros del INE y que nos hablen un poquito más de este tema. Gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego.